Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo espacio, el cual el Señor ha puesto en nuestro corazón abrir y compartir con ustedes para poder compartir un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? Y estamos muy contentos, hermanos, estamos muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Mi nombre es Luisa Fernanda García Elizondo y estoy acompañada de mi esposo Jesús Israel Menchaca. Y el objetivo, hermanos, de este espacio es para poder compartir principalmente la palabra del Señor, porque creemos que urge que compartamos de la palabra de nosotros como hijos de Dios, que sabemos, ¿verdad?, que hay mucho más gente que está compartiendo de la palabra, que utiliza estos medios, ¿verdad? Y creo que todos nosotros deberíamos de aprovechar estos medios para un uso bueno, ¿verdad? Para compartir el Evangelio de Cristo y que pueda llegar a aquellas personas que a lo mejor no ha llegado, ¿verdad? Sabemos que el enemigo también utiliza el internet, utiliza las redes sociales para hacer su trabajo, ¿verdad? Y hoy queremos nosotros aprovechar este medio, hermano, para poder compartir de la palabra del Señor. Así es, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga grandemente a todos. Nosotros queremos aprovechar este momento. Sabemos que el mundo atraviesa por un proceso de transformación, atraviesa por un proceso de crecimiento y tenemos la firme convicción y tenemos la certeza de que nosotros como iglesia tenemos que adaptarnos a este crecimiento, tenemos que ir nosotros conforme el mundo nos va exigiendo. El mundo nos exige que nos preparemos más como ministros y es lo que hacemos. El mundo nos exige que crezcamos y es lo que nosotros queremos hacer, crecer junto o a la par de lo que el mundo nos va exigiendo. No hablamos de cambiar una doctrina o de transformar la doctrina. Hablamos de que tenemos que adaptarnos a las exigencias que nos va presentando el mundo. Y hoy, hermanos, queremos aprovechar este medio para poder compartir con ustedes algunos temas que pueden ser de interés para ustedes, ¿verdad? Aclarando cada una de sus dudas, ¿verdad? Que probablemente pueden ser de algo complicado para poder comprender, pero hoy quisiéramos aprender juntamente con ustedes, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor, algunos temas complicados, ¿verdad? Sí, así es. Muchas veces en una predicación, muchas veces en un altar, en un púlpito, no se pueden tocar ciertos temas o ciertos puntos que en este momento sí los podemos hacer. Usted nos puede preguntar algo y nosotros se lo podemos responder o tratamos de respondérselo y juntos vamos aprendiendo, juntos nos vamos capacitando de una mejor manera. Es por eso que nosotros quisimos hacer este espacio, pero con el único fin de que queremos predicar y expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero tal vez de una forma diferente a lo que se ha venido haciendo. Y hoy, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un tema muy interesante, ¿verdad? Iniciar con este tema importante para nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad? El tema es, ¿qué es creer en Dios? Así es, o sea, el creer en Dios, pues cualquiera de nosotros puede ir por la calle y le preguntas a cualquier persona si crees en Dios y ¿qué te van a responder? Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, puedes salir a la calle y preguntarle a una persona si cree realmente en Dios y es que ella te va a contestar que sí, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, creen en una persona que existe, en un Dios que existe, en una autoridad suprema, ¿verdad? Eso es en lo que ellos creen. Sí, por ejemplo, le podemos preguntar, no sé, a una persona que se esté drogando, podemos preguntar a una persona que esté en vicios, podemos preguntar a un alcohólico, le podemos preguntar a quien sea, y usted le va a preguntar, ¿crees en Dios? Y la respuesta de todas las personas es sí, sí creo en Dios, pero siempre terminan diciendo, pero yo creo en Dios a mi manera, y la verdad es que la Biblia no nos dice eso, o sea, no hay una manera personal de que yo pueda creer en Dios, o sea, Dios nos dejó unas reglas establecidas en su palabra
y no hay otra forma de creer en Dios, sino solamente como la palabra de Dios nos dice. Sí, y es que es, por ejemplo, hermanos, como cuando usted ando noviando, ¿verdad? Con su esposo, con su esposa. Para usted poder conocerlo, tuvo que haber pasado un tiempo, ¿verdad? O sea, no lo conoció de la noche a la mañana. O sea, tuvo que haber pasado un tiempo para poder decir, pues es que a mi esposo le gusta esta comida, es que a mi esposo le gusta hacer tal cosa, lo puedo encontrar en ese lugar, cuál es su hobby favorito. Entonces, tuvo que haber pasado un tiempo, ¿verdad? No pudo haber sido de la noche a la mañana. Y es de esta manera, hermanos, en la cual nosotros queremos decirle a ustedes de cómo podemos nosotros conocer a Dios. Sí, así es, el creer en Dios no es solo el decir yo creo en Dios, sino creer en Dios significa, o sea, conocerle realmente, conocer realmente a Dios. Podemos, por ejemplo, ahorita se me ocurre en el libro de Job inicia diciéndole el Señor al Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, está hablando de Job como una persona íntegra, como una persona pues buena. Job era un siervo, era un ministro, pero la historia del libro termina con Job diciendo que de oídas te había oído. ¿Y quién era Dios? O sea, era una persona íntegra. Job, o sea, era una persona íntegra, Job, sí. Entonces, podemos ver que era una persona que ofrecía holocausto a Dios, ¿verdad? Sí, o sea, vemos la historia de Job, vemos que Job era un gran hombre, o era un gran siervo de Dios, y aún así, al final dice, pues realmente entonces no te conocía. O sea, realmente lo que yo tenía en mi idea, lo que yo realmente decía que sabía de ti, o sea, no era tal cual, sino a través del proceso, a través de todo lo que Job atravesó en lo que nos cuenta su libro. O sea, es que realmente llega al conocimiento de Dios. Y es que en realidad, hermanos, esto es lo que quiere el Señor. O sea, el Señor quiere que aprendamos a conocerlo, que conozcamos lo que le agrada, que conozcamos lo que no le agrada, que sepamos dónde lo podemos encontrar y en dónde no. O sea, realmente eso es lo que quiere el Señor. Sí, pues, y la mejor manera de conocer a Dios, pues, es a través de las Escrituras. Nosotros podemos ver qué es lo que no le gusta a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, en qué se agrada a Dios de nosotros. Todo esto nos lo dicen las Escrituras. O sea, no es como que nosotros nos inventemos alguna cosa, sino que la palabra de Dios dice qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Así es, a través de las Escrituras, hermanos, nosotros podemos conocer a Dios. Como dice aquí mi esposo, nosotros podemos saber lo que le agrada y lo que no le agrada. O sea, el Señor nos dice en su palabra qué es lo que a Él sí le agrada y qué es lo que no, ¿verdad? Sí, y lo que cuando nosotros conocemos a Dios, o sea, nos damos cuenta que realmente lo que Dios nos pide es un acercamiento, es un acercamiento genuino. Muchas personas dicen conocer a Dios y dicen conocer a Dios de una manera equivocada, podríamos decirlo. Ellos dicen conocer a Dios a su manera, pero ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿o qué es lo que no quieren? O sea, tener ese... Fíjate, se me viene a la mente, por ejemplo, Santiago 4:8, dice ahí, acérquense a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Que el Señor quiere que nosotros nos dispongamos a acercarnos a Él primero, ¿verdad? Sí, es que Dios es un caballero. Dios no nos va a forzar a nosotros ir a buscarle. Dios no nos va a forzar a nosotros a acercarnos a Él. Dios siempre, Él va a tocar a nuestra puerta, Él va a tocar a nuestra vida de diferentes formas, pero ya depende de nosotros el acercarnos o no. Y es que aquí entra un libre albedrío. O sea, aquí el Señor quiere principalmente que nosotros dispongamos. O sea, yo me voy a acercar a ustedes, pero quiero que ustedes se acerquen a mí primero, ¿verdad? Y hermanos, podemos ver el ejemplo de Zaqueo. Ah, sí, Zaqueo. ¿Verdad? Sí, vemos, por ejemplo, la historia de Zaqueo, ¿verdad? Dice que era un hombre, primero que nada, pues, era un hombre pecador. Dice que era un hombre que le cobraba de más a las personas, al pueblo, y pues traía muchas cositas, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces a personas decir,
yo no voy a la iglesia porque se va a caer la iglesia, yo no voy a la iglesia porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Entonces realmente lo que vemos es que no quieren un compromiso, o más bien no quieren, o sea, dejar lo que están haciendo, pero vemos cómo Zaqueo, aún siendo un hombre pecador, él tomó la iniciativa y tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Sí, porque cuando en ese momento en que él se enteró de que Jesús andaba por ahí, a pesar de que Zaqueo era una persona bajita y a pesar de que había una multitud de gente ahí, Zaqueo decide acercarse a Jesús, ¿verdad? Vemos el interés de Zaqueo y no solamente eso, dice la palabra que subió un árbol sicómoro, o sea, grandísimo, o sea, nosotros no sabemos qué tan miedoso pudiera ser Zaqueo. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo he conocido personas, yo por la gracia de Dios pues soy electricista por decisión propia y yo he conocido personas que no se pueden subir ni siquiera una escalera porque tienen miedo. Yo no sé, no sabemos qué tan temeroso pudiera ser Zaqueo de las alturas, y él así pues se empieza a trepar el árbol. Y no sabemos ni cómo. Sí, exactamente, o sea, porque no sabemos si siquiera tenía una escalera. Tal vez empezó a trepar por el árbol, empezó a brincar, no sé cómo le hacía, no sé cómo le hizo, pero eso no fue impedimento para que él buscara a Jesús. O sea, él decidió, hermanos, él decidió acercarse a Jesús. O sea, él decidió ir hacia donde Jesús estaba, porque él sabía que al momento que él se acercaría, Jesús entraría a su casa. Sí, y por ejemplo se me ocurre ahorita una idea de lo que es en la multitud que decía que estaba con Jesús, la cual no lo dejaba verlo, y por eso decía yo de que era un hombre pecador, porque esa multitud pues no sé, se me figura tal vez que eran pecados, una multitud de problemas, haciendo alusión a esto, ¿verdad? No quiere decir que literalmente así era, sino que tal vez eran problemas, tal vez era pecado, dificultades. O sea, había muchas cosas, había una multitud de errores tal vez que no dejaban que se acercara él a Jesús, pero nada de eso fue un impedimento. Él tomó la decisión y tuvo la convicción de ir a buscar a Jesús, ir a un encuentro con él. Sí, y tal vez en nuestra vida cotidiana, hermanos, probablemente habrá problemas, habrá dificultades, ¿verdad? Pero está en nosotros, hermanos, tomar la iniciativa y de acercarnos a Dios, ¿verdad? Sí, eso, y realmente eso es creer en Dios. O sea, creer en Dios es conocerle íntimamente. Creer en Dios es acercarnos a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos y cuando nosotros creemos en Dios, o sea, Dios, ¿qué es lo que nos pide? Dios nos pide un tiempo genuino. Por eso es lo que yo hablaba de que mucha gente lo que no quiere es un compromiso. Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos exige tiempo. Dios nos exige un tiempo y un tiempo de calidad con Él. Y fíjate, en Salmos, el salmista David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Pero, ¿qué significa de mañana, hermano? Significa una prioridad, ¿verdad? De mañana es una prioridad. Y eso es lo que el Señor quiere. Sí, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita un compañero de trabajo. En algún momento trabajé yo en una mina y un compañero de trabajo me decía que él buscaba a Dios todos los días. Y le decía yo, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? Y decía, no, yo aquí en el trabajo le oro a Dios. Y yo le decía, pero ¿cuándo? Si yo nunca te veo. Yo estaba todo el tiempo con él. Y me decía, bueno, es que yo cuando abro mi lonche, antes de comer, yo le digo a Dios, gracias Señor por estos alimentos. Y de hecho esta tal vez es mucha frase para lo que él me dijo en ese momento, no recuerdo exactamente sus palabras. Y no quiere decir yo que esté mal eso, pero Dios nos exige realmente un tiempo de calidad. O sea, no es decirle, Señor, bendice este día. No es irme a trabajar y en el camino ir diciendo, Señor, ayúdame este día. O sea, Dios nos exige tiempo. Sí, o sea, no es de que, ay, voy a orar ya cuando pasó todo mi día y ya cuando, ay, me dio sueño, no. O sea, realmente lo que Dios quiere es que al despertar, hermanos, nuestra oración sea la llave de nuestro día y que la misma oración sea la cerradura, ¿verdad? Durante la noche. Entonces, Dios, hermanos, quiere tiempo de calidad. Se me viene a la mente Daniel, se me viene a la mente el profeta Daniel. Dice que él oraba 3 veces al día. Entonces eso quiere decir,
o sea, que él hacía su día o organizaba su día de una manera, o sea, especial. Nosotros queremos muchas veces limitar nuestro tiempo con Dios, decir, bueno, voy a trabajar, o me levanto, almuerzo, me voy a trabajar, y ya cuando regrese tal vez oro a Dios, o en el tiempo que me quede, pues yo hablo con Dios. O sea, y vemos que Daniel, si oraba 3 veces al día, establecía un tiempo, y eso quiere decir, o sea, que él organizaba su día, o sea, limitado a sus tiempos de oración con Dios. Todo estaba limitado a los tiempos que él oraba. Por ejemplo, hermano, si usted viene a mi casa, ¿verdad? Supongamos que viene a mi casa y usted viene bien contento, con ánimos de platicar conmigo, ¿verdad? Con ánimos de convivir conmigo. Imagínese que yo le recibo, pásale, y luego que me ponga a lavar, que me vea usted que tengo sueño, que me vea aburrida con su plática, ¿verdad? O sea, ¿qué sentirá usted, verdad? Usted se sentiría así como que, ay, no le interesa a la hermana, no le interesa mi plática, le parece aburrida. Hermanos, de esa misma manera el Señor se siente, ¿verdad? Cuando no le damos tiempo de calidad. Se me viene a la mente cuando éramos novios, que yo venía desde mi tierra, yo venía de Abasolo. Saludos a todos los hermanos de Abasolo, el Señor los bendiga. Hay una luz allá en Abasolo. No, el Señor bendiga a todos mis hermanos de Abasolo, amigos. Venía yo desde Abasolo a ver a Fernanda cuando éramos novios, y las horas se nos iban bien rápido. Salía yo a trabajar, recuerdo, parece que a las 7, y llegaba aproximadamente a las 8 aquí, y ya se me hacía bien tarde, o rápido se me hacía tarde. Entonces, se pasaban las horas de volada. Sí, rápido se nos pasaban las horas. Entonces, pues, no sé, o sea, lo que se me viene a la mente es que con Dios tenemos que disfrutar el momento, el tiempo. O sea, no es tanto las horas, sino el tiempo de calidad que nosotros le demos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros demos a Dios un tiempo de calidad, ¿verdad? Que disfrutemos ese momento, porque el Señor está ansioso, hermano, de hablar con nosotros, de darle una palabra a usted, porque la oración no solamente es lo que usted dice, sino la oración es también lo que Dios quiere hablar a nosotros. Sí, hoy en estas semanas estábamos platicando algo, mi esposa y yo, de que hay una frase que dice que todavía ven la tempestad y no se hincan, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente con necesidad, y hay mucha gente que realmente necesita a Dios en su vida, realmente necesita pues ese favor de Dios en su vida, pero ni así se rinde a Dios, o sea, ni así cree en Dios. Entonces dice uno, pues ¿de qué manera quieres que te hable, no? ¿De qué manera quieres que Dios te hable, que Dios te toque? No sé, o sea, pues necesitamos. Sí, o sea, lo que Dios quiere es que nosotros oremos a Él, ¿verdad? Pero a veces aún ni así lo hacemos, hermanos, sí, ¿verdad? Así como que te están pasando muchas cosas, pero ni así. Ni así uno entiende, hermano, ¿verdad? Entonces, el Señor es lo que quiere, hermanos, ¿verdad? Un tiempo de calidad. Dios, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros conocemos en Dios, nos acercamos, entonces Dios necesita nuestro tiempo, pero nuestro tiempo de calidad. Y no solamente eso, cuando nosotros le damos nuestro tiempo a Dios, realmente nos enamoramos de Dios. Así es. ¿Cuántos no llegamos completamente, tal vez dañados, y cuando llegamos a Dios nos enamoramos completamente de Dios, pasábamos nuestro tiempo completo con Dios y lo disfrutábamos? Amén. Pero esto no queda aquí, o sea, Dios, cuando nosotros nos enamoramos y le damos nuestro tiempo, Dios nos exige obediencia. Obediencia, hermano, sí. Obedecer. Sí, a veces hasta nos da miedo esa palabra, ¿verdad? A veces le evitamos la obediencia, pero creo yo, hermano, que la obediencia es la mejor paga. Aunque no podemos pagarle nunca a Dios, ¿verdad? Todo lo que han hecho por nosotros, pero creo yo que la obediencia es nuestra mejor paga para con Dios. Sí, la palabra de Dios dice que es mejor el obedecer que el sacrificio. Así es, y el Señor, hermanos, lo que quiere de nosotros como hijos de Dios es que le obedezcamos. Así es. ¿Verdad? Es como cuando usted le dice a su hijo, ¿verdad? Hijito, recoge los zapatos, hijito, limpia el patio, ay, hijito de mi vida, ¿verdad? Y a veces que no hace caso, hermano, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted cuando su hijo no le obedece?
¿verdad? Qué tremendo, porque así como usted se siente, hermano, cuando su hijo no le obedece, así mismo se siente el Señor. Sí, así es. Sabemos muchas veces que Dios nos habla de alguna manera y no obedecemos. O sea, nosotros dañamos o lastimamos el corazón de Dios. Nosotros lastimamos ese corazón del Padre, que Él nos ama y que lo que Él quiere y lo que Él desea de nosotros es nuestra obediencia. Amén, así es. Pero vemos también otra cara de la moneda. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo le hace caso a la primera? No, hasta contentos, ¿verdad? Nos poníamos cuando nuestros hijos nos obedecen a la primera, cuando no estuvimos ahí, hijito, cuando no nos desgastamos, hermano, hasta contentos nos ponemos. Sí, va a decir usted como papá, no, lo estoy educando bien. Va a decir usted como papá, le estoy formando buenos valores para que él sea un niño obediente, para que sea una niña obediente. Se siente orgulloso, ¿verdad? Siente Cuando orgulloso nuestros de hijos él. nos obedecen. Bueno, hermano, de la misma manera el Señor se siente. Así, hermano, así como usted se siente, así mismo el Señor. Sí, de la misma ¿Verdad? manera se siente Dios con nosotros. Dios se siente bendecido, Dios se siente agradecido cuando nosotros somos unos hijos obedientes, cuando nosotros somos unos hijos que a la primera hacemos caso. Y fíjate, amor, se me viene a la mente Abraham, el ejemplo de Abraham, hermanos. Vemos que Abraham era un personaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios, era un hermano que era muy obediente, ¿verdad?, a la voz de Jehová. Vemos el testimonio de él, hermanos, de que tuvo que esperar 25 años, ¿verdad?, para poder obtener su promesa, ¿verdad?, que era el hijo Isaac. Sí, vemos, Abraham tenía 75 años y luego Dios le dice que le va a dar un hijo. Él tenía 75 años y creo, si alguien se lo sabe más correcto, pues que me corrija, creo que su esposa tenía 65 años, él tenía 75 y el Señor les dice que les va a dar un hijo. Para esa edad, la mujer, científicamente, médicamente, la mujer ya no es fértil. Entonces, Dios les dice, los voy a bendecir y les voy a dar un hijo. Pero todavía tuvieron que esperar 25 años. Dice que Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90. Y como dato curioso, el Señor hizo 2 milagros en Sara, ¿verdad? O sea, Sara era estéril y luego más aparte le dio un hijo en su vejez. Así es. ¿Verdad? O sea, hizo 2 milagros en la vida de Sara. O sea, imagínense, hermanos, o sea, todo lo que estaba sucediendo. Todo lo que sucedió, la alegría de haber obtenido un hijo. Y luego, hermanos, que el Señor le pida a Isaac como sacrificio. Sí, pues piensa uno en esto y dices, ¿cómo no contender con Dios? Sí. O sea, ¿cómo no pelear con Dios en ese momento? Porque Él te lo prometió, Él te lo dio, Él te bendijo y dices tú, realmente este hijo es de Dios. Yo no se lo pedí, o sea, realmente este hijo es de Dios. ¿Cómo no contiendes con Dios en ese momento? O sea, yo me imagino hablando y yo realmente creo, hermano, que en su lugar yo le habría dicho, Señor, pero pues si ya me lo diste, me lo prometiste y ahora me lo estás quitando. O sea, pero aquí vemos, hermano, que Abraham no cuestionó a Dios, o sea, simplemente le dijo, sí, Señor, amén. Sí, entonces, qué complicado. Qué complicado, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermano, este ejemplo de obediencia, que es la obediencia, hermano, que Dios quiere, ¿verdad? Con nosotros, que somos sus hijos, ¿verdad? Sí, y ahorita que hablábamos de los hijos que no hacían caso, los niños que no hacían caso, se me viene a la mente Jonás que ve un pueblo, vemos la historia de Jonás y él vio un pueblo que era malo, ¿verdad? Incluso dice que este pueblo, o en este pueblo mataban a los bebés, hacían muchos males y muchos daños este pueblo y Dios lo manda a profetizar. Y lo que Jonás espera es que Dios le diga que este pueblo va a ser destruido, que este pueblo, o sea, que este pueblo no va a alcanzar misericordia. Sin embargo, o sea, sabemos que Dios perdonó a este pueblo. Y cuando Jonás tiene que ir a predicar esta palabra de arrepentimiento, entonces él se enoja y desobedece a Dios. Y podemos ver, hermanos, que el Señor lo mandó a la ciudad de Nínive. Y vemos que no se fue para allá, o sea, fue a otra ciudad a la cual no fue enviado. Sí, amén, a Tarsis. Entonces, fíjese, hermano, por haber desobedecido Jonás a Dios, pasó consecuencias.
Sí, vemos cómo dice que había una tormenta muy fuerte, ¿no? Y luego todavía estaba dormido. Estaba dormido y luego después vimos que lo echaron al mar porque se dieron cuenta que fue por su causa. Dirían en el fútbol, era un crack, Jonás. Todavía que todo era por su culpa, Estaba dormido. Entonces, fíjese, hermano, o sea, se lo tragó un pez. Estuvo ahí en el pez 3 noches, sí. 3 días. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Todo lo que Jonás se pudo haber ahorrado si él hubiera hecho caso a Dios a la primera. Y luego, no sé, pero lo primero que se me ocurrió, estuvo 3 días en una ballena. Entonces, pues no sé qué comen las ballenas, pero pues yo creo que no era un lugar agradable. No haber podido dormir, pues obviamente no comió, no había agua, pero no agua que pudiera tomar. Entonces, realmente lo sufrió todo por desobedecer a Dios. Todo por desobedecer a Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos dos ejemplos, ¿verdad? Yo le quiero decir algo, o sea, si nosotros no obedecemos a Dios, hermanos, o si le obedecemos, todo va a traer resultados. Sí, hace tiempo leía yo decía que el 90% de los cristianos que dicen estar en una prueba, dicen no están en una prueba, dice realmente están en una consecuencia de sus actos. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, hay una persona, dice que se toma 3 litros de Coca-Cola en cada comida, se almuerza en la comida, en la cena, y si luego resulta que se va a hacer un estudio y sale con bien malo, ¿no? Con el azúcar al tope, sale con la glucosa hasta el tope, y luego dice, ya me imagino un hermanito, el diablo. El diablo, luego, no. A veces le echamos la culpa al diablo y a veces el diablo ni cuenta, hermano. Sí, o decimos una prueba de Dios, o sea, pero realmente no era ni una prueba ni era el diablo, o sea, realmente era que la consecuencia de que te tomabas 3 litros de Coca-Cola en cada comida. Así es, entonces vemos que todo tiene una consecuencia. Sí, todo tiene una consecuencia o un resultado. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios, claro que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Porque toda acción tiene una reacción. Entonces, aquí vemos, hermanos, la importancia de obedecer a Dios, ¿verdad? Dios quiere que sus hijos seamos obedientes. Dios demanda obediencia. Amén. Dios demanda que sus hijos sean obedientes a los mandamientos que Él nos ha dejado, a la palabra de Dios, hermanos. Simplemente la palabra de Dios es un manual, hermanos, en donde nosotros aquí podemos encontrar todas las instrucciones, hermanos, de cómo podemos vivir, ¿verdad? Sí. Son las instrucciones de vida. Así es, o sea, Dios nos enseña la forma de vivir a través de las Escrituras. No hay otro camino. No hay un libro que nos diga hay que vivir de esta manera y que podamos agradar a Dios, solamente las Escrituras. Entonces podemos ver que el creer en Dios es conocerle personalmente. El creer en Dios es acercarme, pero acercarme con un momento de calidad, o acercarme verdaderamente. Amén. Y es entregarle mi tiempo a Dios, pero un tiempo genuino, un tiempo de calidad. Y es obedecer a Dios. Así es. Así que el día de hoy, o sea, nosotros quisimos traer este tema porque creemos que hay que iniciar desde lo más básico. Vemos gente que habla tan superficialmente de este tema, y el decir creo en Dios y yo conozco y yo construyo mi verdad y yo soy dueño de mi verdad. Entonces esto no es así. Solamente el que cree en Dios, o sea, se tiene que sujetar a las Escrituras. No es creer en Dios a mi manera, es creer en Dios, pero es creer en Dios conforme las Escrituras nos lo dicen. Así es, hermanos. Y este espacio, hermanos, ha sido para que aquí podamos compartir temas, ¿verdad? Que pueden ser de interés para ustedes. Al igual, si a ustedes les interesa saber de un tema, pueden decírnoslo en los comentarios o mandarnos un mensajito, que aquí estaremos dispuestos para aprender juntamente con ustedes. Sí, así es. A nosotros nos gustaría que nos mandaran un comentario, que nos mandaran algún tema que usted quisiera que desarrollemos y juntos crecer y juntos aquí exponerlos, alguna pregunta que tengan.
hoy no tenemos a nadie en los controles. Estamos y, por eso, nosotros. y tenemos el teléfono de lejos, entonces no alcanzamos a ver las preguntas, pero las vamos a responder en el siguiente episodio, que sería los viernes a las 9 de la noche. El miércoles, perdón, los miércoles a las 9 de la noche. Miércoles a las 9 de la noche. Queremos hacerlo a partir de hoy continuamente. Cada miércoles a las 9 de la noche estaremos transmitiendo un pequeño episodio para que no se lo pierda, para que nos apoye. Amén. Y si usted es gustoso, que lo comparta para que esta palabra pueda llegar a la persona que lo necesita, a la persona adecuada, ¿verdad? Y que nos ayuden también, hermanos, a darle like a la página. Amén, para que ahí les estén apareciendo los videos. Sí, la única misión y la única visión que nosotros tenemos es que el Evangelio de Jesucristo sea expandido, y expandido de una manera diferente. Tal vez te traemos una palabra de Dios, pero una palabra de Dios de una manera diferente. Hoy te lo platicamos para que entre todos podamos agarrar y comprenderlo de una mejor manera. Tal vez algo que no podemos decir en un púlpito o en un altar. No quiere decir que vamos a decir algo malo, sino que tal vez aquí podemos profundizar más, ¿verdad? sin meternos o sin salirnos de nuestro bosquejo. Así es. Y pues de nuestra parte sería todo, hermanos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de ver el apoyo de ustedes. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros hasta el fin de este video. Y pues deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente. Así es, el Señor les bendiga, y recuerden compartir y darle like a la página. Que el Señor les bendiga grandemente. Oramos para que esta palabra se quede en nuestros corazones y en sus corazones. Nuestro deseo es que el Señor los bendiga grandemente y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre su vida en el nombre de Jesús. Y nosotros hemos tenido en bien llamar a esta página como Nación Santa, porque lo que el Señor quiere de nosotros es una nación santa. El Señor les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Muchas gracias.